fíjense ustedes que una de las razones es que el derecho de trabajo es un derecho público, como vimos desde el principio, ¿verdad? Entonces es de observancia obligatoria. Es imperativo, vimos por ahí también. Digamos, el hecho es de que es irrenunciable. Y entonces el derecho tiene que buscar el Estado que de alguna manera no se violen las normas de derecho, ¿verdad? O sea, que se aplique. Yo les comentaba a ustedes que el derecho del trabajo, cuando se da la contratación y toda la figura, la comparecencia y que debe haber anuencia de las partes, que debe haber aceptación, que todo debe estar en orden y no hay nada obligatorio en ese momento, da la figura de un contrato civil, pero cuando se somete al contrato de trabajo, digamos, se convierte en un contrato público, porque tiene ciertas reglas que obligadamente hay que cumplir, ¿verdad? Entonces, el no cumplir esas reglas hace caer a la gente en ciertas infracciones de la ley, ¿verdad? Y son lo que se llaman faltas de trabajo. A eso vamos a referirnos hoy. Van a ver ustedes cómo en el ámbito laboral es bastante amplio, ¿verdad? Dice, con todas las características de publicidad, el derecho de trabajo cae en esa, ser una disciplina que tiene su área penal propiamente, pues, y por eso les digo que antes se hablaba de la parte punitiva. Es más, si ustedes miran su código, van a ver derogados del artículo 15 y algo por ahí al 26, era donde estaba regulado todo lo que era el proceso de faltas, porque eso se conocía en el ámbito laboral, ¿verdad? De ahí hay una serie de reformas que se dan y cosas, imprecisiones, siento yo, que de alguna manera tratan de llevar lo que es el conocimiento de todas esas faltas al ámbito administrativo. No sé cuál fue la razón. Se intentó prácticamente 2 veces y en la segunda pues se logró, ¿verdad? Y entonces en la actualidad quien hace esa labor es la Inspección General de Trabajo. O sea, en parte de la labor que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, la, la idea es sancionar las violaciones a las leyes de trabajo, ¿verdad? Y van a ver ustedes 3 escenarios que les voy a mostrar ahorita. Si ustedes se van al artículo 270, en la parte inicial, dice esto: son correcciones disciplinarias aunque estén penadas por multa, todas aquellas que las autoridades judiciales de trabajo impongan a las partes, a los abogados o asesores de estas, a los miembros de los tribunales de trabajo y previsión social, es decir, al personal, ¿no? Previsión social, a los trabajadores al servicio de estos últimos y en general a las personas que desobedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio o de una conciliación. Yo no sé por qué dicen que aquí juicio o una conciliación, porque la realidad es que lo que se tramita en el ámbito judicial es un juicio, tenga el nombre que tenga, y todos los juicios de trabajo tienen su fase de conciliación, ¿verdad? Pero para tengamos la observación que yo les digo, pero el hecho es que se está refiriendo a todo lo que se refiere a un juicio de trabajo, ¿verdad? Como ven, esta norma no está, digamos, conociendo ni sancionando irregularidades o faltas que se cometan con las leyes de trabajo en el ámbito sustantivo. Lo que nosotros hemos visto en derecho laboral 1 y luego el derecho laboral 2 son derechos sustantivos, es la parte sustantiva de esta rama. ¿Cómo se hace, cómo se aplica, cómo se desarrolla la parte procesal, ¿verdad? Y es la parte que le llaman la parte adjetiva. Pues en la parte sustantiva, si ustedes imaginen, pongamos el caso de que hay un salario mínimo, ustedes no pagan el salario mínimo, se hacen acreedores a una sanción. Pero esto no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a las personas
que no observen las formalidades y, digamos, y el interés propiamente del proceso, los procesos del ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, imagínense, por ejemplo, yo les tengo apuntadas algunas ahí para que ustedes vayan corroborando eso. Si ven el artículo 348, que ya tiene la parte procesal del Código de Trabajo, porque en el Código de Trabajo está la parte procesal también. Tiene ahí, por ejemplo, el incumplimiento de presentarse a declarar a un juicio de trabajo. Cuando uno ha sido citado a una audiencia para declarar en el ámbito laboral, en algunos casos se llama declaración y en otros se llama confesión, pero de todos modos es ir a declarar, porque se habla de confesión cuando son las partes del proceso y se declara cuando es un testigo, ¿verdad? Pero si alguna persona, principalmente el actor o el demandado, son citados a declarar en el proceso, prácticamente a prestar confesión judicial y no se presenta, independientemente de que pueda tenerse por cierto todo el pliego de peticiones que les hayan presentado, porque la ley permite que se pida eso y se tenga por confeso en todo lo que se le planteó en el pliego de peticiones. Así es en el ámbito laboral. Digamos, hay la posibilidad de que le pongan una multa de 5 a 25 quetzales. Dirán, es una cantidad poca, ¿verdad? El tema es que esta multa se reguló hace muchos años y aún hace años posiblemente no era tan fuerte. Es una sanción más bien simbólica contra un acto de desobediencia del tribunal, ¿verdad? Pero si el otro pidió que se le pusiera la sanción, el tribunal, ya sea que lo haya pedido y en algunos casos de oficio, el tribunal le pone la sanción y tiene que ir a pagarla, ¿no? Tiene que presentar recibo de que digamos, por la inasistencia le hacen el recibo de la sanción que le pusieron. Miremos otra. Dice, el patrón no está obligado a permitir que sus trabajadores concurran a declarar. O sea, cuando un trabajador despedido propone como testigos a algunos compañeros de trabajo, o, o de repente no despedido, pero están demandando al patrón, ¿no? Aunque es un poquito complejo, porque muchos trabajadores no van a ir a declarar contra su patrono, pero si se diera el caso, ¿no? Y el patrono no permitiera que los trabajadores vayan al juzgado, le pueden imponer una multa de 25 a 100 quetzales. Imaginen usted, ¿no? O sea, ahí lo que está pretendiendo es que se desarrolle el proceso bien. Si en un proceso, por ejemplo, que se está dando, se propone como prueba, digamos, determinados documentos y el juez ordena que en la audiencia y tal fecha, la audiencia que se va a celebrar, que las audiencias son orales, ¿verdad? Que en esa audiencia presente tal y tal la documentación que se propuso como prueba y el otro no la presenta, independientemente de las estimaciones que se hagan sobre ese documento que no se presentó, igual que en la confesión, digamos, el juez puede imponerle una multa entre 50 y 500 quetzales al que no presentó los documentos, no puso a la vista los documentos que se le pidieron. Imaginen ustedes, dice, la interposición de recursos de nulidad cuando estos sean declarados sin lugar, y son declarados sin lugar un recurso de nulidad porque dicen que es frívolo o improcedente. Y más o menos frívolo es como decir sin una razón de ser, ¿verdad? Improcedente es de que lo propuso solo por retardar el proceso. Los recursos de nulidad van a ver ustedes que se dan, digamos, si los resuelve el mismo juez. El juez dicta digamos, una resolución y entonces una de las partes no está de acuerdo con lo que resolvió el juez en esa audiencia y le interpone un recurso de nulidad. Y el juez no tiene la facultad de negarle el recurso de nulidad. Se lo tiene que dar trámite.
Pero si al conocer el recurso de nulidad al juez y resolverlo, mira que es improcedente o es frío, digamos, le va a imponer una multa a quien interpuso. Una multa entre 5 y 500 quetzales, ¿verdad? Ahí está en el artículo 365. El anterior estaba en el 353, que le estaba regulando, diciendo la presentación de pruebas. Y miren este otro caso, y no son los únicos. Yo les cuento que hay más, ¿verdad? No son muchos, pero sí hay más. Dice, cuando se hubieran decretado prevenciones de que no puede despedirse a los trabajadores ni terminarse los contratos de trabajo sin autorización del juez que conoce el conflicto. Yo no sé si a ustedes les comenté cuando se da los conflictos colectivos de carácter económico-social, que son los conflictos que conoce el juzgado cuando un sindicato o una coalición de trabajadores demanda el conocimiento de un pliego o peticiones o de un pacto colectivo, documentos que en la vía directa el patrón o se negó a negociar o no se logró negociar con él y entonces se va al juzgado. Pues en esos casos se dan aquello que ustedes han escuchado de emplazamientos, o sea, en ese conflicto, en ese proceso que así se llama, conflicto colectivo de carácter económico-social, eh, el juez, dentro de las resoluciones que emite, la primera resolución que emite es una resolución de prevenciones, donde en primer lugar, digamos, no puede dar represalia entre las partes. En segundo lugar, el patrono no puede despedir a ningún trabajador, sea afiliado al sindicato, sea del movimiento o no sea. O sea, todos los trabajadores entran en la movilidad, ¿verdad? Y en tercer lugar, cualquier terminación de contrato de trabajo, aunque sea por renuncia, tiene que ser autorizado por el juez, ¿verdad? Entonces, esa es una resolución que se llama prevenciones del conflicto colectivo. Es la primera resolución. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que algunos patronos a veces, aún estando bajo esa circunstancia de que le llaman emplazamiento, porque el emplazamiento es un término mucho más amplio, pero en general así le llaman. Y así lo entiende mucha gente. Y creo que a la mayoría nos llega así. Están de emplazada la empresa, aún sujeta al juicio este, y con las prevenciones viene el patrono y de repente despide a un trabajador. Y entonces viene la demanda para que lo reinstale. Pero cuando resuelve el juez la reinstalación de ese, además de resolver que tiene que pagarle los salarios de vengado no percibidos, es lo que llaman salarios caídos, le impone por cada trabajador una multa al patrono por haber violado una disposición del juzgado, una resolución del juzgado. O sea, ahí no le, en un caso le está regresando al trabajador como por la demanda del trabajador, pero le está sancionando porque violó una disposición del juzgado, ¿verdad? Para que se hagan ustedes la idea, ese es un tipo ¿cómo se llama?, de faltas que se pueden cometer dentro de los procesos laborales, ¿verdad? Pero no solo ahí se cometen faltas en contra de las leyes laborales, ¿verdad? Aquí tenemos otros casos. Y esos, aparte de estos, están, ¿qué les dijera yo? Podría decirse señalados por el artículo 269, ¿verdad? Y el 269, solo déjenme ver, compañero. Sí, porque el 270. El 269 está diciendo esto que les pongo yo con letra cursiva. Ahí me parecía un sticker, no sé, no lo podía quitar. Y dice, son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión
que se cometan contra las disposiciones de este código o de las demás leyes de trabajo o de previsión social, si están penadas con multa. Estas son faltas que normalmente va a conocer y va a imponer una autoridad de trabajo. Como les cuento, antiguamente quien las conocía y las imponía eran los juzgados de trabajo. En la actualidad, a partir de 2016, digamos, que se hicieron unas reformas y se vinieron poniendo en vigencia más o menos como el 2018 o a principios de 2019, porque había algo de problema, y es que siguen teniendo cierto cuestionamiento. Y les voy a contar por qué. El cuestionamiento es porque la inspección conoce las faltas, ella las sanciona y los fondos que recibe de las multas prácticamente son fondos privativos del ministerio. Entonces eso es una cosa irregular porque las autoridades de trabajo no están hechas para juzgar, o sea, no están creadas para juzgar, ¿no? Y aparte de eso, ahí pareciera como que la inspección pasa a ser juez y parte, y ese cuestionamiento lo tuvo a principios de este siglo, cuando se hicieron las primeras reformas y fueron declaradas inconstitucionales, y en 2016 las volvieron a hacer, posiblemente más aseguradas, pero más o menos la situación se dio igual, ¿verdad? Entonces, esta 269 regula las faltas, se refiere a las faltas que son conocidas y sancionadas por la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Ahora, la Inspección General del Trabajo es suficiente una denuncia para que prosiga el conocimiento de las faltas, porque no es un juicio, ¿verdad? Así debiera ser. Posiblemente así lo haga, no les puedo asegurar, pero a veces hay queja de algunos trabajadores que en la inspección se quedan dormidas muchas cosas. Eso no sucedía en los juzgados porque podía ser una cuestión pública donde muchos podían estar promoviendo, ¿no? Entonces el tema es de que esto es conocido por la inspección. Ahora, si ustedes se van al artículo 272 del código, van a encontrar ahí casi, digamos que les dijera, un catálogo de las faltas, pero no por falta propiamente, sino, como quien dice, clasificar las faltas. Y entonces ahí yo les puse ahí resumido, más o menos a lo que se refiere cada inciso, son 7 incisos. Y están ahí y pueden haber algunas faltas que estén reguladas en alguna otra parte del código que se hayan escapado de esto, ¿verdad? Y entonces ese 72 está en el inciso A, por ejemplo, por violación a las normas que obligan al pago de salarios. Y dice algo más, ¿no? Ya hace la referencia, digamos, de tanto ¿cómo se llama? De multa. Por ejemplo, ya habla de multas de salarios mínimos que debe pagar el patrón. Esta normalmente esa A casi solo la puede cometer el patrón. Ahora bien, digamos ya la B, dice por violación a una disposición prohibitiva. Debo comentarles que esa de salarios normalmente la comete muchas veces un patrono cuando el juzgado le impone pagar dentro de cierto tiempo ciertos salarios y no los paga. Y entonces obliga a que el trabajador inicie un proceso de ejecución y toda la cuestión. Entonces ya ahí no le pagó dentro del tiempo. Por ejemplo, cuando se da una sentencia, ya ahí puede el trabajador pedir que lo multen porque no ha pagado, no pagó en el tiempo que le pusieron, ¿verdad? Ahora, a veces sucedía en el ámbito judicial porque el juzgado lo hacía. Ahora yo les digo eso, estas multas las conoce la inspección y puede ser que las conozca si el trabajador pone en conocimiento a la inspección del hecho de que no se está pagando en tiempo, ¿no? Pero
digamos, ya hay cierta desvinculación ahí. Dice, otras sanciones por violación a una disposición prohibitiva. En, en el ámbito laboral, si ustedes se recuerdan, y ahí es donde vale la pena, digamos, si alguien, los que hayan leído el código, ¿no? Yo les pedí que leyeran los artículos 61, 62, 63 y 64. En el artículo 62 tiene las prohibiciones para el patrón. En el artículo 64 tiene las prohibiciones para los trabajadores. Y entonces ahí también impone, digamos, las multas para los patronos son un poquito más fuertes y para los trabajadores son un poquito menos fuertes, pues, porque, por la condición económica. Pero se puede sancionar judicialmente, no judicialmente, sino administrativamente a los trabajadores, ¿verdad? Por violación a una disposición preceptiva. Preceptiva es todo aquello que impone ciertas condiciones u obligaciones al patrón o a los trabajadores. Eso es preceptivo. Cuando alguien, digamos, impone cierta condición, que puede ser una obligación directa o cierta restricción del, o, digamos, cierta forma específica cómo se debe desarrollar algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes el hecho de que no se den vacaciones. Las vacaciones son una expresión preceptiva, ¿verdad? Y si no se dan vacaciones, pues puede ser multado. Puede ser multado el patrón. Es más, si el trabajador recibe, digamos, el pago de vacaciones y no las disfruta, también está violando la ley, porque es preceptivo que la descanse, ¿verdad? Por violaciones referentes a la salud y otras cuestiones, tiene otra tarifa, ¿verdad? Por haberse determinado violaciones referentes a la huelga o al paro. O sea, si en un proceso de huelga o paro hay violaciones propiamente ciertas normas, también se pueden sancionar, ¿verdad? Y luego dice por violaciones a las disposiciones del artículo 61, 63, el 61 y el 63 tienen obligaciones. El 61 obligaciones de los trabajadores, de los patronos, y el 63 obligaciones de los patronos. El 87 tiene ciertas obligaciones para el patrono cuando el trabajador ha dejado de laborar, como el hecho de darle una constancia que terminó que trabajó con él. Entonces, están por ahí, ¿verdad? Y el 282 ya se refiere a cuestiones puramente de regímenes especiales, pero siempre creo que es de la terminación de los contratos de trabajo. Y luego está otro inciso ahí, el G, ¿verdad? Pero con esto ya se ven ustedes una idea que la parte, digamos, prácticamente punitiva o de falta de trabajo no son cuestiones que estén determinadas así, sino hace referencia a ciertas obligaciones que están diluidas dentro de todo el código de trabajo. Yo por eso a los estudiantes les voy dando por dosis que van conociendo, porque en la medida en que conocen todos los artículos que yo les voy dando más adelante, pues entienden con mucha facilidad lo que les he hablado, pues porque tienen idea de qué es de lo que estamos comentando, ¿verdad? Hay otro tipo de faltas y son las faltas de trabajo que se determinen en el reglamento interior de trabajo. En el código de trabajo no está determinado las faltas que puede cometer un trabajador. Están en el artículo 63 las obligaciones y en el artículo 64 las prohibiciones. Pero ciertas faltas que pueda cometer, digamos, que estén señaladas directamente para ser sancionadas por el patrono, porque aquellas que les digo, pues pueden ser sancionadas de otra manera, por el patrono o por las autoridades de trabajo, ¿verdad? En el reglamento se va a establecer
o se va a tipificar algunas que pueden considerarse faltas de trabajo. Y también se va a tipificar las sanciones que se pueden imponer, ¿verdad? En el caso de los trabajadores del sector privado, es el Reglamento Interior de Trabajo. Es un cuerpo legal que el patrón no está obligado a elaborar y someter al conocimiento de la inspección para que sea aprobado. Si cuando el patrón no presenta su reglamento hay algunas cuestiones que violen leyes de trabajo, en la inspección le dicen esto sí, esto no. ¿Ah? Y si no, y si todo está bien, pues se lo aprueban y ese reglamento lo puede aplicar el patrón. Entonces, si se dan cuenta ustedes, estas prácticamente faltas las va a conocer el patrón y las va a sancionar el patrón. Ese es en el reglamento interior de trabajo. Ahora bien, los trabajadores del sector público no quedan exentos de esto. ¿No? El código no establece ese reglamento, sino establece, digamos, cómo se elabora el reglamento, ¿verdad? Ahora bien, los trabajadores del sector público generalmente todos tienen su reglamento personal. A veces que ese reglamento proviene de la ley orgánica de la institución o de alguna ley, digamos, que está directamente vinculada a la creación de la institución. Y entonces le da la facultad a la autoridad máxima de esa dependencia, de esa institución, de crear el reglamento personal o reglamento general, como le llaman, ¿verdad? Ahí va a estar contemplado todo lo que es el régimen disciplinario, van a estar las faltas. Ahora, de esto que yo les he comentado, ustedes pueden darse cuenta que las faltas de trabajo van a ser conocidas y sancionadas por diferentes órganos, ¿verdad? Si estamos hablando de las faltas que se cometan en un juicio, van a ser conocidas y sancionadas por los órganos judiciales, las primeras que yo les comenté, ¿verdad? O sea, las faltas que se cometan en un juicio por, digamos, querer entorpecerlo o no acatar ciertas disposiciones que se dan en el proceso, son conocidas y sancionadas por el juzgado, ¿verdad? Las que, digamos, están orientadas a mantener, tanto, digamos, las segundas están orientadas que tanto los patronos como los trabajadores sean respetuosos de la ley de trabajo y previsión social, son conocidas y sancionadas por la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Esa parte está regulada del artículo 269 como al 273 más o menos, por ahí. Les cuento que se creó toda una estructura y entonces esos artículos 171 tiene como 171 bis y creo que hay 171.3 y son artículos un poquito extensos porque crearon prácticamente procedimientos para cómo conocer ese tipo de faltas, ¿verdad? Eso de alguna manera yo no les planteo que lo tengamos que ver a profundidad porque es bastante extenso, compañeros. Y posiblemente habría que determinar si se conoce en la parte de derecho sustantivo o en la parte de derecho procesal, ¿verdad? Yo más creo que es un tanto de la parte procesal, pero el hecho es de que eso no está de alguna manera bien determinado en el curso de derecho laboral ni de derecho procesal de trabajo o laboral, ¿verdad? Sin embargo, ustedes no pueden ignorar eso, deben conocerlo, ¿verdad? Pero sí les quiero comentar de que no hay la preocupación de decir que tienen que leer todo eso y aprender, porque sobre eso yo no elaboro preguntas. Se los comento de una vez para que ustedes tengan claro. Sin embargo, no es una cuestión que lo deben dejar en saco roto, porque si no lo miran más adelante, se quedan con un vacío en sus conocimientos, ¿verdad? Las terceras, digamos, eh, faltas y las sanciones de orden disciplinario están, digamos, orientadas a mantener cierto orden dentro del trabajo,
y son sancionadas por el patrón y se desarrollan en los reglamentos interiores de trabajo, ¿verdad? Vamos a ver qué había aquí. Esto no. Entonces les digo, es bueno que tomen nota y que traten de leer en su oportunidad. Ustedes vean los van, ¿verdad? Sobre esto no va a haber alguna cuestión de evaluación, pero eso no quiere decir que uno tenga obligación de dárselos a conocer, ¿verdad? Estamos a las 6:15. Vamos a bajar esto y luego vamos a ver un tema que sí es de conocimiento y es un tema muy interesante. Es sobre la prescripción en el ámbito laboral. Ahí tienen ustedes los puntos que más o menos trata de desarrollarse en el tema, la validez, los efectos de la prescripción, la interrupción. El link no se mira su Sí, diapositiva. Está compartiendo. ¿hay alguien que desea hablar? Sí, Lick no está compartiendo pantalla. ¿Hay alguien que tiene su micrófono abierto, compañeros? No, Lick, le estoy hablando que la pantalla no la está compartiendo, perdón. Ven ahí en la otra pantalla, ¿ah? No, Nosotros- aún no, licenciado. No. No. No, licenciado. Déjenme ver. Ya no está la de las faltas, ¿verdad? No, ya no, ninguna. No yo solo lo que pasó fue un pantallazo de una presentación azul. Ahora ya. Ahí está, Lick. Ah, sigue ahí, ¿verdad? Sí, ahorita sí ya. Bueno, entonces les decía que este es el tema de la prescripción. Este tema sí es un tema que se evalúa y les interesa, ¿verdad? Y entonces ahí hay diferentes títulos que dice la validez de la prescripción en el ámbito laboral, efectos de la prescripción, la interrupción de la prescripción, los plazos de la prescripción y su aplicación. Vamos a hacer una breve, digamos, breves comentarios para que tengamos una base de eso. Dentro del ámbito laboral les cuento yo que algunos sectores digamos, de laboralistas, tal vez inicialmente, porque a esas alturas no sé yo que haya esa corriente, pero sí la hubo, estimaban que la prescripción no debía existir en el ámbito laboral, ¿verdad? Ahora, ¿por qué consideraban ellos que no debía existir en el ámbito laboral? Porque si el derecho del trabajo es irrenunciable y le ponemos, digamos, un límite de validez, un plazo de validez, entonces estamos haciendo nugatorio, digamos, la irrenunciabilidad. Eso es lo que refieren algunos, ¿verdad? Y así en el sentido de las instituciones uno puede decir, pues tienen razón, ¿verdad? Pero hay otras razones, por ejemplo, para considerar que la prescripción no favorece solo a una parte, sino que puede favorecer a las dos partes. Imaginen ustedes, por ejemplo, cuando un trabajador comete una falta y las leyes de trabajo estiman que si cometen otra falta similar a esa, digamos, dentro de cierto periodo, se pueden conexar una con otra, podríamos hablar de conexar, aunque fuera en penal, ¿no? Pero se pueden conexar una con otra o conectar una con otra. Y entonces ya entre las dos fases, en el caso de la segunda hay reincidencia. Y entonces en algunos casos la reincidencia sirve para sancionar más duramente al trabajador. Les comento algo. Si un trabajador, digamos, llega en estado de ebriedad o lo sorprende en estado de ebriedad en su trabajo, comete una falta, ¿verdad? Y pueden sancionarlo por eso. Pero si vuelve a cometer esa falta dentro de cierto periodo, es una causal
de despido. O sea, si hay dos ocasiones en que lo hayan cachado en la misma forma y digamos hay reincidencia en una y otra porque no ha pasado mucho tiempo, entonces digamos puede ser causal de que lo despidan sin responsabilidad de parte del patrón, o sea, sin derecho a indemnización, ¿verdad? Entonces, ahora bien, imaginen ustedes que no se estableciera un plazo para que incidencia. Podría una persona haber cometido de joven el hecho de llegar todo mal a trabajar y pasados unos, qué sé yo, 20 años, ya se casó y ya tuvo familia y toda la cuestión, cumplió 15 años su hija. Eso, ese ejemplo que les cuento lo contaba otro licenciado. Y dice, al día siguiente de la fiesta de su casa, pues olía alcohol y toda la cuestión, pero tuvo que ir a trabajar. A los 20 años le aparece que en 2 ocasiones tuvo, digamos, una situación de estas. Si no hubiera un plazo de prescripción de una cosa y otra, le podían juntar las dos y hay reincidencia, ¿no? Entonces, ven ustedes que el ponerle plazo de prescripción a las cosas sí es necesario para que tenga certeza jurídica. Y eso no es solo en el ámbito laboral, en todos los ámbitos es así. La prescripción le pone certeza jurídica a las cosas, dentro de qué plazo vale, ¿verdad? No hay otro. Y entonces, en lo personal, yo siento que esa es una razón muy consistente, ¿verdad? Y seguramente la mayoría de los legisladores también en ese sentido pensaron, porque si no, no existieran los plazos de prescripción en lo laboral, ¿verdad? Ahora bien, la prescripción puede funcionar en sentido positivo y puede funcionar en sentido negativo. Funciona en sentido positivo cuando uno adquiere un derecho por el transcurso de cierto tiempo. Imaginen ustedes cuando se habla de la usucapión. Pasa una persona viviendo 10 años en un terreno que solo tiene la posesión y ya le da derecho a, digamos, a seguir un proceso para poder adquirir la propiedad de ese terreno, ¿verdad? Y poder registrar. Ahí es una prescripción que se llama adquisitiva. Tiene un sentido positivo. Y por eso se dice una prescripción positiva, porque ayuda a adquirir un derecho, ¿verdad? Y también hay otra prescripción que es en sentido negativo, o es que por el transcurso de cierto tiempo uno pierde un derecho, ¿verdad? Esa se llama una prescripción negativa, ¿verdad? Digamos, es una prescripción prácticamente que libera a la persona, liberatoria le llaman también, porque libera al obligado de la obligación que había. El tiempo que pasó ya no le pueden reclamar, ¿verdad? Ahora bien, aquí habla de los efectos y la interrupción de la prescripción, los plazos de prescripción, y ahí en esa lámina les pongo yo podría pensarse en los artículos a los que vamos a hacer referencia. Artículo 136, 258, 261, 68, del 258 al 268, el 271, el Código de Trabajo, el 45 y el 46 de la Ley del Organismo Judicial, ¿verdad? Aquí les voy a comentar unos casos de cómo se maneja la prescripción para que ustedes vean lo importante que es ir conociendo todos esos vericuetos. Y les puse ahí 3 ejemplos. El 3 de mayo de 2023 no ha pasado, pero pensamos que pasó. Un trabajador se presentó nuevamente a su trabajo a los efectos de bebidas alcohólicas, lo cual constituye una falta de trabajo, pero por la reincidencia es una causal de despido. Como usted asesora al patrono le pregunta que dentro de qué plazo se debe darse la reincidencia de la falta para que sea causal de despido. El patrono lo que quiere es despedirlo, ¿verdad? Y entonces prácticamente lo que le está pidiendo al asesor es que le diga si está, digamos,
cómo va a medir la reincidencia. Él seguramente tiene idea de cuándo, digamos, cometió el mismo error el trabajador, pero en este caso, digamos, está pensando en ver cómo lo sanciona, prácticamente despidiéndolo, no imponiéndole una sanción, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que buscar qué es, qué tiempo, dentro de qué tiempo debió haberse dado esa situación, ¿verdad? Y entonces eso está de acuerdo al artículo 271, y se trata de un año, ¿verdad? Si este trabajador la vez anterior, que llegó, digamos, que prácticamente llegó con ebrio a su trabajo, y ahí se dieron cuenta y toda la cosa, digamos, está dentro del año, o sea, dentro del mismo año, y me estoy refiriendo al año lectivo, no al año del calendario, ¿verdad? Entonces, prácticamente es causal de despido. Pero si ya, digamos, pasó de un año a otro, por ejemplo, ya no es el mismo año. Imagínense que la primera falta fue, qué sé yo, ahorita estamos hablando de 3 de mayo, pero la vez anterior que llegó en estado de ebriedad fue en el mes de abril, por ejemplo. Ahí ya pasó un año. Ahí no hay reincidencia, ¿verdad? Entonces, digamos, es una forma de, digamos, cómo se mide la reincidencia y cómo en un momento dado afecta para la cuestión de la prescripción, porque para medir en ese caso la reincidencia, pues, digamos, la ley establece que es un año. Un trabajador trabajó para la galería Polvos de Vida durante 10 años, nunca salió de vacaciones. Al renunciar pide que le paguen y pide que le paguen todas esas vacaciones. El patrono le dice que casi todas han prescrito, pero que con base en el artículo 264 está dispuesto a pagarle las de los últimos 2 años. Lean ustedes el artículo 164 y me dicen si la base que está tomando el patrono tiene algún sentido, tiene alguna razón. ¿Ya vieron el artículo 64, compañeros? Correcto, Lic. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Qué piensan ustedes del razonamiento del patrón? Que lo está realizando de una manera incorrecta debido a que ahí dice que es salvo, en contrario a que esté escrito. Y si hay un artículo que dice que puede ser más. 136 sería. Ajá. Aunque ahí no habla de prescripción, ¿verdad? Pero se refiere a eso. Prácticamente en una forma, si ustedes quieren, tácita, expresa, digamos, regula una situación de prescripción de 5 años, 5 periodos, ¿verdad?
esa norma, como ven ustedes en su código, es una cosa nueva, ¿verdad? Ese 136, esa parte es nueva. Antes de que apareciera esa regulación, prácticamente lo que se aplicaba era ese 264, porque antes no había, digamos, que el trabajador pudiera reclamar más tiempo, ¿verdad? Pero el 136 cambió la situación, ¿verdad? Porque prácticamente abrió ese plazo que está en general, que está en el artículo 264, al regular una situación diferente para las vacaciones, ¿verdad? Entonces, por eso vale la pena ir leyendo toda la ley, porque uno va viendo que ciertas cuestiones se salvan con otras, ¿verdad? Miremos otro caso. Un trabajador fue despedido el 20 de marzo de 2023 y el 20 de abril de 2023 acudió a la Inspección General de Trabajo a plantear su caso. La Inspección General de Trabajo citó al patrono pero este no llegó a una cita, ¿verdad? Aquí lo que se me olvidó fue poner la cita. Pensemos que la cita haya sido, qué sé yo, el 5 de, ¿cómo se llama? De abril, de mayo. ¿Ven ustedes el cambio que hice ahí? Sí, licenciado. Bueno, entonces el trabajador acudió a la inspección el 20 de abril y viene ¿cómo se llama? La inspección y citó a las partes, puso una audiencia para el 5 de mayo de 2023, ¿verdad? Y entonces el patrono no llegó. Aquí, si ustedes se dan cuenta, del 20 de marzo a ese 5 de abril ha transcurrido, digamos, más del tiempo que el trabajador tenía para hacer, o de repente no, pues, pero sí ha transcurrido tiempo. Ahora lo que sucede acá es que a partir de que él llegó el 20 de abril, él interrumpió la prescripción, ¿verdad? Y al interrumpir la prescripción, inutilizó, fíjense ustedes, el tiempo a partir del 21 de marzo. O sea, digamos, ese tiempo que empezaba a contarse a partir del 21 de marzo como fecha para que se midiera la prescripción en este caso, los 30 días que van a ver encontrar ustedes ahí, prácticamente se interrumpieron, ¿verdad? Y se interrumpieron hasta el 5 de mayo, ¿verdad? Entonces el 5 de mayo, cuando no llegó este señor, ¿cómo debe iniciarse el conteo del plazo de prescripción? Los 30 días que ustedes van a encontrar ya más adelante, porque ahorita se van a resolver algunos casos, esos 30 días se van a empezar a contar a partir del día 6 de mayo, ¿verdad? Así se van a ir contando, y si no es el 6 de mayo, va a ser como 7, porque, digamos, el 5 cae el día viernes, entonces el día hábil siguiente va a ser día, ¿cómo se llama? 7, que es lunes, ¿verdad? Entonces a partir del 7 empieza a contarse otra vez los 30 días. Ese es el efecto de la interrupción de la prescripción, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Ahora bien, a mí me interesa que ustedes de alguna manera entren a conocer los plazos de prescripción y podamos contar también esos plazos de prescripción, porque eso es parte de lo que se evalúa, porque no es suficiente que uno tenga la idea que es un plazo de 20 días, que son 30 días, que son 2 meses, que son 4 meses, que son 2 años, pero no sabe cómo se cuenta. Lo importante es que se sepa a partir del hecho cómo se va a contar, ¿verdad? Y entonces en este caso, hice un primer caso, una trabajadora fue despedida el 20 de marzo de 2023. ¿Quieren saber hasta qué fecha puede acudir a demandar o gestionar ante una autoridad de trabajo sin que haya prescrito su derecho? Entonces ustedes busquen del artículo 150
8 en adelante. Son como 4 o 5 artículos que tienen que buscar dónde está contemplado el plazo de este caso, ¿verdad? Se trata de que la trabajadora fue despedida y quieren reclamar, quiere accionar contra su patrón. Tienen que buscar qué plazo es y prácticamente cuándo, digamos, es el último día que podría ser presentar una demanda o presentarse a la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Entonces, busquen la forma de hacerlo. Ah, pero hay otra cosa, compañeros. Antes de que pueden buscar el plazo, pero quiero que tengan en cuenta lo que refiere el artículo 45 y 46 de la Ley de Servicio Civil. Sí, 45 y 46. ...45 y 46... porque el 45 y el 46 de la ley de servicio civil, la ley del organismo judicial, perdón, de la ley del organismo judicial, porque el 45 y el 46 de la ley del organismo judicial nos dicen cómo se cuentan los plazos, ¿verdad? En el articulado de ese 258 en adelante van a encontrar el plazo que corresponde aquí. Ahora, ¿cómo se va a contar? Nos lo va a decir los artículos 45 y 46. ¿Alguien tiene la idea cuánto es de qué plazo es el que vamos a aplicar? Código de Trabajo dice 30 días, pero Ley de Servicio Civil del organismo judicial, dijo el licenciado. El 45 y el 46. Para el Organismo. plazo, entonces, son 30 días. Correcto. Ahora, yo quisiera saber si los demás también están buscando para verificarlo, porque obviamente en el examen van a tener cuestiones de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo se cuentan esos días, compañeros? Son días hábiles, licenciado. Ajá. ¿A partir de cuándo se cuentan, compañero? Del siguiente día. Ajá. O sea que en este caso, ¿a partir de cuándo empieza a contarlo usted? Del 21 en adelante. El 21 inclusive. El 21. Déjenme ver la fecha, qué día fue 21 de marzo. Fue el 20 de marzo, que se la Sí. despidieron. Entonces 21 es martes. Ahí empezamos. Ujú. ¿No? Ahí tenés
su teléfono que se puede convertir en calendario. Según mi Starcraft, hasta el 1 de mayo, hasta el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo es día inhábil. Ah, es Día del Trabajo, entonces sería el 2, porque sería, ya estaría. Pero Semana Santa también teníamos que construirla ahí, ¿no? Los Sí, días jueves y viernes. también tendríamos que contar la Semana Santa. Oh, ¿Verdad? pues déjeme hacerlo porque entonces estoy mal. Entonces son 3 días, ¿no? Son 3 días. Ajá, ok. Ok. En ese caso es Al hasta el 5. 5. Ajá, 5. Vayámonos al otro caso también, ¿verdad? Yo quiero mayor participación, compañeros, para saber que estamos asimilando la situación. Dice, Licenciado, a mí me sale al adelante. 5 de mayo. Ah, A mí me dígame. sale el 5 de mayo, los 30 días hábiles. Sí, el 5 de mayo es, porque se corrieron 3 días de Semana Santa y el 1 de mayo. Licenciado, pero aquí sería el 6 porque el 5 cae domingo. Bueno. 5 de mayo. 5 de mayo cae Ah, no, viernes. licenciado. Sí, tiene razón. El viernes. Sí, En el segundo sería son viernes. 20 días, ¿no? Sí. En el segundo caso, Ah, son 20 días hábiles los que tiene el ¿en base en qué artículo nos dice usted que son 20 días? en base al artículo 250. Déjeme ver. Ay, déjeme ver un segundo, que lo tenía acá y se me fue. El 256, el que usted nos dio. Déjeme un segundo, licenciado, perdón. No, sí son 20 días, pero lo que yo quiero es que ustedes vayan sabiendo, digamos, con base en qué disposición que apliquen la que es, ¿verdad? Aquí es, digamos, el derecho de los patronos de para sancionar a los trabajadores. Las faltas prescriben en 20 días, ¿verdad? Y no hay para dónde. Habría que ver el artículo y entonces, bueno, tienen 20 días, ¿verdad? 259, licenciado. Ya. Entonces, cuando y los estoy orientando porque en el examen, en su oportunidad, van a hacer 2 preguntas. Una al plazo y la otra es la fecha en que digamos, termina la prescripción, en que puede ejercerse prácticamente todavía el derecho, ¿verdad? Y en este caso, lo que yo necesito. El trabajador prácticamente digamos, dejó de asistir al trabajo y el patrón digamos, y tomemos en cuenta como que es la fecha del 21, ¿verdad? Sería mayo 19, licenciado. Perdón. Sí, sería a Ahora, 19 de mayo. ahora bien, el abandono de trabajo, les voy a contar algo, y para que tengamos una idea, porque aquí lo que estamos tomando es fechas, pero para que tengan una idea. El abandono de trabajo dice que se considera cuando un trabajador se presenta a trabajar y se sale del trabajo. Ese es abandono del trabajo. Algunos han considerado como que no llegar al trabajo es un abandono del trabajo y es así. Abandono del trabajo es haber llegado a trabajar y salirse del trabajo. Bueno, el 21 sucedió eso. Posiblemente hubo otro abandono después porque tienen que ser 2 para que se cometa una falta, digamos, que sea de sancionar con un despido, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces podíamos pensar de que ese trabajador abandonó el trabajo el 21 y abandonó prácticamente, digamos, al día siguiente tampoco
ya trabajó, entonces se le fueron cumpliendo los 2 días de no trabajar a partir de 22, porque el día 21 fue que dejó de asistir. Perdón, no asistió al trabajo, ¿verdad? No asistir los 2 días prácticamente le faculta al patrono para poder despedirlo. Entonces, no asistió el 21, obviamente no asistió el 22, porque si no el patrono no estaría pendiente de ver cómo lo sanciona, ¿verdad? No asistió esos 2 días y ya es una causal de despido, ¿verdad? Entonces, digamos, sería el 22, el día Sí. que prácticamente se configura la falta, porque son 2 días, 21 y 22, ¿verdad? ¿Qué plazo se aplica y cuándo, de hasta qué fecha puede sancionarlo el patrón, ¿verdad? Y 21 es viernes. Pero entonces pensemos que si es día hábil, sería, sí, pues, dice que la jornada es de lunes a viernes, o sea, para cumplirse la falta del trabajador tendría que haber dejado de trabajar el 21 y el 24, ¿verdad? Pensemos que entonces dejó de traer, no asistió esos 2 días, el 21 y el 24, y entonces el patrono está con la idea de sancionarlo con despido, ¿verdad? Son 20 días, hasta qué fecha prácticamente se cumplen los 20 días. 23 de mayo. A mí me salió 22, pero no sé, licenciado. 22 de mayo también. A mí 23. 23 de mayo me sale a mí. Prácticamente sería a partir del día 25, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces, ustedes cuentan a partir del día 25, eso se va a cerrar el día lunes, ¿verdad? Pero le quitamos el 1 de mayo. Sí, tiene razón. Sí, le quitamos. Cierto. Tiene razón. No he dicho nada, es 23. ¿Verdad? Bueno, miremos otro par de casitos. Un trabajador está molesto porque su patrono le cambió de lugar donde prestaba su trabajo. Estaba asignado al municipio de Misco y lo mandó para Mazatenango, por lo que ha decidido demandar su despido indirecto. La notificación de su traslado se la entregaron el lunes 10, no sé si el lunes, compañero, digamos el día mejor, o solo el 10 de mayo de 2023. ¿Hasta qué fecha puede accionar contra su patrono sin que haya prescrito su derecho? ¿Qué plazo es, compañeros? Son 30 días. Solo estoy verificando si hay alguna suerte.
Me sale hasta el 21 de junio. Por ser 30 días el ejército, entonces tendríamos hasta el 22. Pero si el 30 es el día del ejército y sale el 22, no se toma en cuenta el 30. No hay ingresa todavía. Pero es junio, ¿no? 30 de junio. No, porque llegaría hasta el 21. Ajá, el 21 porque fue el 10 de mayo que No lo llega al 30. despidieron. 21 de junio. Ajá. Y ahí no hay feriado entre esa fecha, ¿verdad? Sí, tienen razón. Perdón, me equivoqué en el mes. Es el 21 de junio. ¿Verdad? Son 30 días. Yo espero que los demás compañeros que no se manifiestan estén viendo su código y estén corroborando esas fechas, porque lo que interesa en este ejercicio es que vayan buscando y conozcan esa parte de la prescripción, ¿verdad? Esos artículos de la prescripción y puedan manejarlos en un momento dado, porque no están directamente expresos para el caso, sino que uno tiene como que adecuar, digamos, aplicar la situación dentro de lo que está regulado ahí. ¿Dice? Luego tenemos otro caso. En el pacto colectivo celebrado entre los trabajadores y el patrono del periódico, el comunicador pendenciero, convino que en el mes de julio los trabajadores tendrían derecho a un bono extraordinario de 1,000, pero el año 2022 no le dieron nada. El pacto vence el 30 de julio de 2023 y al parecer por la situación no se negociará otro pacto. Entonces, por lo anterior, los trabajadores quieren saber hasta cuándo pueden recobrar el bono o reclamar, ¿no?, el bono sin que su derecho haya prescrito. ¿Qué plazo es el que se aplica ahí, compañeros? 4 meses contados desde la fecha de terminación de dichos contratos, dice artículo 263. ¿Contratos o pacto colectivo? Ahí no dice pacto colectivo, pero se entiende que se incluye el pacto colectivo, ¿verdad? Contrato o pacto, ¿verdad? Creo que sí se refiere. ¿Verdad? Sí, está de pactos colectivos también. Entonces, son 4 meses. ¿Hasta qué fecha pueden plantear la demanda sin que haya prescrito su derecho para reclamar eso? Una consulta, licenciado. En este caso, ¿se cuentan solo los días hábiles o los 30 días del mes? Ahí es donde tienen que aplicar los artículos 45 y 46, porque cuando se habla de días, solo les cuentan los días hábiles.
Pero cuando se habla de meses y de años, el conteo, digamos, es diferente, ¿verdad? Y entonces sí, siempre se cuenta a partir del día siguiente, pero se cuenta en forma diferente, ¿verdad? Y también nos lo responden los artículos esos. No les doy la respuesta porque si no, ustedes no investigan. Y si ustedes investigan, miren, no se les va a olvidar. Van a saber de dónde lo supieron, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me interesa. Hasta el 3 de octubre, ¿no? No sé. Miremos nada más el último, compañeros. Yo quisiera que le pongan, tal vez lo toman una foto para que lo podamos ver el próximo día de clase. Entonces, porque ya son las -5, ya no nos va tiempo a seguir, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar pendientes con estos dos, pero ahí sí ya lo que ustedes dicen es cierto, son 4 meses, ¿verdad? Se cuentan siempre a partir del día siguiente. ¿Cómo se cuentan? Lo dice la ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, tómenle foto a la diapositiva porque quiero que también entren a conocer y a analizar el último caso, ¿verdad? Nos vamos a quedar al día de hoy por ahí, ¿verdad? No sé si hay algún comentario. Gracias, licenciado. Buenas noches. Solo la última consulta en cuanto al examen que tenemos pendiente. Fíjese que habemos varios compañeros que estamos en el voluntariado los sábados, en la mañana de 8 a 1. Bueno, entonces tendrá que realizarse ya sea miércoles o ¿cómo se llama? O viernes, ¿verdad? Yo les pedí al principio que quien tuviera el número de teléfono del profesor que compartimos el miércoles y de repente el que compartimos el viernes, o si es el mismo, pues que me lo trasladaran por WhatsApp, así como me ha trasladado otras cosas, ¿verdad? Para poder hablar yo con el catedrático, ya sea que hagamos digamos, esa tarea de los cálculos el día miércoles o lo hagamos día viernes, ¿verdad? Pero, digamos, si usted me cuenta esa situación, de repente puede hacer que otros hayan el mismo problema. Yo les planteaba, por ejemplo, sábado y podría ser en la tarde, porque en la tarde la mayoría no tiene mayor cosa que hacer, ya están en su casa, ¿verdad? Y así no perdemos clases, pero de todos modos, déjense los... ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. Habemos algunos que recibimos voluntariado por la tarde. Podría ser en el horario de clase suya, pues. Sí, bueno, Lick, hagámoslo así, Lick, ¿verdad? buenas noches, Lick. Considero que miércoles estaría bien porque su clase es el segundo periodo. Así Y tiene que podríamos... ser, mire, tiene que ser en la hora de mi clase. Ahora, sería la hora de mi clase el segundo periodo, si yo, digamos, luego hablar con el profesor de la clase de ustedes y está anuente. Ahora, si no, de repente lo arreglo con la sección D y entonces lo pasaríamos para las 7. O tendría, digamos, con el profesor que logre yo tener ese espacio, pues entonces yo les comunico a través de Claro el día y la hora, ¿verdad? Eso no tengan pena. Pues sí quisiera que me dieran por lo menos el teléfono y el nombre del profesor que tienen el miércoles y el viernes, ¿verdad? El miércoles obviamente en la primera hora y el viernes en la segunda hora, ¿verdad? Licenciado, ya le compartí el nombre y el teléfono del licenciado a su WhatsApp. Yo le agradezco mucho. Entonces lo vamos a ver ya sea miércoles o viernes. Depende con quién logre yo hacer espacio, porque lo que pasa es que tengo que pasarla a las 2 secciones, compañeros, a la misma hora, ¿verdad? Ya sea que sea en el horario de la clase de ustedes o en el horario de la clase de la sección D,
pero tiene que tener en la otra sección libre ese espacio. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, quedémonos el día de hoy ahí. Traten de resolver el problema en el que nos quedamos y resolver el otro también. Tengo una pregunta antes que se vaya. Como aquí son meses, aquí en los meses también contamos el 30 de junio y contamos el 15. Por eso le digo, léanse el artículo 45 y 46. Ahí tienen la respuesta. Otra vez, sería la ley de servicio civil del organismo. No, ley del organismo judicial. El judicial. Léanse bien, porque ahí tiene las reglas, cómo se aplican los plazos, ¿verdad? Ahí sí que los dejo ahí, compañeros, porque acá son las 7. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Licenciado.